como un menú oculto que tenemos en el dispositivo. Muy buenas amigos, soy Eric Gómez y aquí estamos en un nuevo vídeo. Chicos, en el día de hoy os traigo unos truquitos de Huawei que igual muchos de vosotros y sobre todo los que seguís el canal habitualmente seguramente conocéis, pero para la gente que no conoce este tipo de trucos que puedan ayudaros a ahorrar batería, a conocer cómo funciona mejor el dispositivo o a conocer alguna serie de cosas como un menú oculto que tenemos en el dispositivo, pues oye, vamos a enseñaros cómo es estos truquitos de Huawei, así que no me enrollo más en la intro, vamos con ello. Bien chicos, empezamos con el tema de los trucos. Antes de que nadie colapse y me diga, hoy lo estás haciendo con la tablet. Sí, lo estoy haciendo con la tablet. ¿Por qué? Porque en la tablet, en el vídeo, se ve mejor. Básicamente por eso. Chicos, para en vez de que ocupe menos pantalla, pues de esta manera lo tenemos todo en la pantalla y lo vemos bastante mejor. Así que sí, lo estoy haciendo con la tablet. Que nadie nos colapse, por favor, que esta tablet tiene LTE, por lo tanto tengo gestión de teléfono y podemos hacer lo mismo que con el móvil, que si pongo el móvil. Con la tablet me parecía más práctico enseñároslo. En este trozo lo que os hablo lo estoy haciendo voz en off porque se me ha ido el micrófono en este corte. Os estoy enseñando un poco cómo es el escritorio de la tablet. Como veis, yo tengo aquí en la tablet el modo escritorio normal, pero también podéis tener cajón de aplicaciones. Pero para las carpetas que tengáis en el escritorio hay un pequeño truco, que es el de ampliar. Como veis, eso es una carpeta normal y luego, si dejo pulsada sobre una carpeta, me sale un submenú para ampliar. Además, hay ciertas opciones en EMUI 13 como en Harmonious 3, y no sé si en las últimas de Harmonious 2 se puede hacer esto también, que si dejamos pulsado podemos mover la carpeta como si fuera un maldito widget. Y para luego devolverla a su estado normal, la dejaríamos pulsada y dejándola pulsada, pulsamos el botón reducir y se nos hace pequeñita. Y si volvemos a pulsar el botón ampliar, pues ampliamos y demás. Hasta aquí este audio. Desde aquí en adelante seguimos con el audio del vídeo. Bien, otro de los trucos que me parece también bastante bueno es el tema de gestión de aplicaciones del dispositivo. ¿Cómo funciona esto? Pues nos vamos a ir a ajustes, batería, y en batería hay una opción que pone gestión de inicio, muy importante, tanto en el teléfono móvil como en las tablets. Gestión de inicio. Dentro de gestión de inicio nos van a salir todas las aplicaciones que tenemos instaladas. Por un momento dado que decidimos cerrar esta aplicación. La cerramos, cerramos y la dejamos así. Como habéis visto, esta aplicación ya la tendríamos cerrada. Si ahora cerramos todo en segundo plano, esa aplicación, si la tuviéramos abierta, no se vuelve a abrir hasta que no la abramos nosotros. Siempre que la cerremos con esta opción, conseguimos tener las aplicaciones cerradas y controladas en el tema de batería. De esta manera también podríamos tener aplicaciones siempre elegidas abiertas en segundo plano. Así que otro de los trucos, gestión de batería, gestión de inicio, que creo que es muy interesante para controlar el gasto de vuestras aplicaciones. Bien, vamos con el siguiente. El siguiente truco relacionado con el tema de abrir o cerrar aplicaciones. Voy a abrir, por ejemplo, teléfono, la dejo ahí, es la multitarea. En la multitarea tenemos la opción clásica de borrar, que es el botón este, o la opción de borrar hacia arriba, así cerraríamos la aplicación y no tendríamos nada en segundo plano. Pero ¿qué pasa si ahora en segundo plano yo quiero mantener una aplicación abierta? Deslizamos hacia abajo y nos sale un candadito. Este candadito que tenemos aquí, ya aunque le demos a cerrar, la aplicación siempre, mirad, vuelvo a darle a cerrar y ahora la aplicación siempre se nos queda abierta en segundo plano. Si le diéramos a pulsar al candadito, se nos quitaría o volviendo a deslizar para abajo, se quitaría. De esta manera podemos mantener aplicaciones abiertas que nos interesen. Aplicaciones que muchas veces decís, uy, es que no me llegan los WhatsApp. Pues si la dejáis bloqueada así o no me llegan las notificaciones, os llegarán seguro porque no se cierra la aplicación. Esto hacerlo con aplicaciones que no consuman mucha batería. Bien, vamos con el cuarto truquito que os quiero enseñar del sistema de Huawei, y es que lleva incorporado un buscador que se llama iSearch. Este buscador nos va a permitir buscar cosas en internet. Como ya veis, nos hace unas pequeñas recomendaciones más buscadas de los usuarios y
aquí nos dice si queremos un widget, le digo que no, pero también nos va a permitir abrir aplicaciones directamente desde aquí. Si desde aquí escribimos Netflix, como veis, ya nos sale y nos encontraría la aplicación rápida y se nos abre, ¿vale? Pero ¿qué también incluye esto? Incluye aquí una opción que está, como digo, también la tienen los teléfonos móviles, que es un cuadradito con una barra en medio. Cuando le damos, se nos abre. Ahora seguramente me pida permisos porque la tablet está recién formateada. Y se nos abre el Lens. Le vamos a decir que sí, esto se nos abrirá. El escaneo inteligente, aquí nos explica un poco. Quería enseñaroslo así desde el principio. Y desde aquí nos va a poder identificar un código QR, o sea, vamos a poder identificar un código QR o códigos. Aquí identificar objetos, todos los objetos que hay en el entorno los va a identificar. Y para el tema de compras, lo mismo. Si yo ahora mismo le pusiera aquí mi reloj, le doy aquí, nos haría una búsqueda en internet de relojes y cosas parecidas para la compra. Aquí lo estáis viendo. Esto me parece muy interesante porque de esta manera tendremos una opción en la que vamos a poder incluso hasta traducir de una foto o traducir con inteligencia artificial, con AR. Aquí ahora todo lo que ella detecte de letras lo va a traducir. Como veis, el shift, o sea, en mayúscula lo ha puesto como shift. O sea, ¿veis? Va traduciendo. Lo estáis viendo en vivo, ¿vale, chicos? Así que, oye, muy interesantes. Bien, y vamos con uno de los últimos trucos que creo que es uno de los más interesantes, que es el menú oculto de Huawei. El menú oculto de Huawei es un menú oculto donde vamos a poder encontrar información del sistema que igual nos viene bien en algún momento dado. Le vamos a dar a teléfono y dentro de teléfono vamos a marcar asterisco almohadilla 28 46 579, ¿vale? Y escribimos almohadilla asterisco. Y como veis, nos sale un menú. Esto lo voy a subir un poco, darme un momento y os lo enseño más de cerca. Bien, dentro de este submenú vamos a tener varias opciones, que en concreto 6. Una de ellas es Background Settings. Aquí dentro de Background Settings estaréis viendo lo que tiene, que es un background debug, el USB port. Podemos elegir cómo queremos que sea el tipo de USB. Yo no os recomiendo tocar nada si no sabéis qué es lo que estáis tocando, y el tema de logs del sistema. Luego vamos a tener el Banner Informations, que aquí vamos a encontrar versión info, vamos a encontrar todo lo relacionado con el sistema, todo lo que tiene en cuanto a eSIM, si tuviéramos versión eSIM. Luego aquí tenemos todo el tema del software, todo el tema, diferentes opciones, cosas que nos van a venir bien para saber qué es lo que incluye nuestro sistema. No me voy a explicar punto a punto lo que es. Luego tenemos Manufacturer Info, que aquí nos van a salir algunos parámetros de lo que tiene también el dispositivo. Esto también funciona en teléfonos móviles. Y en Order Info también tenemos algunas cosillas interesantes. Al final todo esto es ver lo que nos viene bien, la información de aquí. Luego vamos a tener información query, que no le voy a dar, es para el Network Information, así que aquí de momento no voy a entrar porque saldría toda la información de mi red y no es plan, pero que sepáis que también lo tenéis. Software Upgrade, que podemos actualizar el dispositivo desde el puerto USB, que eso es muy muy importante. Desde aquí, si queremos forzar alguna actualización, se podría. Y APK Standalone Upgrade. Esto, señores, a día de hoy yo no encuentro ninguna APK que funcione haciendo esto. Si vosotros conocéis alguna, decídmelo en los comentarios. Luego tenemos una opción de Restore Factory, o sea, restablecer de fábrica. Yo recomiendo esto hacerlo desde el menú de ajustes. Y luego tenemos batería, carga de batería. Y aquí vais a tener la opción de ver el estado de vuestra batería. En mi caso la estoy cargando 10%, la batería tiene un 26, o sea, tiene 26 graditos. Y luego pues aquí nos sale una serie de información en QR que espero que el oído del futuro os tape para no detectar ese QR, porque es el tema del número de serie de la batería. Así que, chicos, estas son las diferentes opciones. Vamos a cerrar el vídeo. Bien, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que estos truquitos os hayan ayudado, os ayuden, o simplemente digáis, oye, pues de esto no me acordaba y ahora sí me acuerdo. Uno de ellos, que es el código del menú oculto, lo dejaré en la descripción del vídeo para que lo podáis ver.
Y poquito más que añadir, decirme si os ha gustado, si os gustan este tipo de vídeos, si queréis que traiga más cosillas como estas, tanto de Huawei como de alguna marca que pueda traer, porque creo que ayudan a la gente a ir viendo lo que tiene su dispositivo y a cosas que a lo mejor no utiliza en su día a día que le pueden valer. Yo simplemente no me enrollo mucho más, espero que os haya gustado, nos vemos en un próximo vídeo, chao, adiós.